dispare solo, no haya alguien que se extralimite, porque además es una cuestión que aquí no se da, pero está planteada también de refilón, cuando el coronel Casio se revela y da un pequeño y fracasado golpe de Estado en la sala de operaciones y dice que él habla por orden directa del presidente, siguiendo instrucciones directas del presidente de Estados Unidos, y que el que se ha vuelto loco es el pobre general Bogan, ¿no? Entonces, están planteadas esas hipótesis de las posibles causas por las que puede desencadenarse una guerra Lo que nuclear. pasa es que esa especie de rebelión... Que la hemos vivido aquí. Sí, sí. Muy parecida, te hablo en nombre. No, aquí lo que hemos vivido, porque en los periódicos recientes ha venido en varias ocasiones, es que en España había 200 bombas atómicas almacenadas. O sea que hemos vivido esa situación. Lo que pasa es que esa especie de rebelión del coronel, para evitar decir que ha sido una rebelión militar, le ponen en boca esa cosa freudiana: yo soy mejor que usted, yo soy mejor que usted. Que eso a mí me parece que es una explicación errónea, porque se trata de un golpe militar, bueno, y no de una cosa personal. Pero es que está utilizando un argumento muy personal, muy típico, que es considerar a él un traidor, porque está dando datos sobre los aviones propios al enemigo, está colaborando con el enemigo. Y él toma la posición totalmente paranoica de imaginarse una trama que no le ha imaginado ni Walter Matthau, de que están aprovechando para ocultamente hacer que les han alterado las estas y que están, bueno, se monta ahí una historia en un momento, que es una lógica también muy típica del que está adiestrado a imaginar también hipótesis de ataques y de astucias del enemigo. Porque la lógica de la historia, no de la película está perfectamente contada, la lógica de la historia es una lógica infernal. La lógica de la historia es que Walter Matthau tiene incluso razón en alguna de sus aseveraciones. Pero llega y dice: el que da primero da dos veces. Tiene más razón que un santo. Si tenemos la bomba y ellos lo tienen también, el que llega primero es el que se liquida al otro. Por eso yo decía antes de que está bien construida. Al final, efectivamente, se está creyendo en el hombre y que vamos a poder solucionar eso, y que lo que se dice al final es: lo que hay que intentar es que esto no vuelva a ocurrir. Pero hay profesores como el interpretado por Walter Matthau. Entonces no nos olvidemos que él dice quién gana o quién pierde. Esto es lo importante. Y para él es ser de los ganadores, no de los perdedores. Y él lo tiene, yo creo que clarísimo, pero además vemos que cuando llega a la solución final, digamos, la parte bondadosa del ser humano logra o intenta que no ocurran estas cuestiones, él lo único que hace es analizar fríamente los resultados de que en Nueva York hay que rescatar los documentos, que son la historia, su propia historia, y eso a mí me parece una de las escenas más terribles, dado su magnífica interpretación en ese momento, porque me transmite una auténtica frialdad. No importa nada más que en absoluto que salvar unos documentos que efectivamente son la historia de la humanidad, son muy importantes, o mejor dicho, la historia de los Estados Unidos, supongo yo que es lo que se refiere en la película. Y lo hace con una frialdad absoluta, sin importarle nada más. Porque a lo hecho pecho, que es la situación. Por eso digo, pero es que ese mismo personaje, no sé qué dice la versión española, pero la versión inglesa lo que quiere salvar sobre todo son los archivos de las principales corporaciones que tienen su sede en Nueva York, porque dice que esa es la base de nuestra economía en el futuro. O sea, que lo que está basando en el fondo... El personaje ha dicho minutos antes, no sé cuántos, pero minutos antes, ha dicho: ¿qué es lo que queremos que sobreviva? ¿La cultura norteamericana o la cultura rusa? Ese es el planteamiento. Pero que el planteamiento no es tanto su propia historia, ni es tanto la cultura, los archivos de la economía. De la economía, es el mundo económico, porque lo que quiere son las corporaciones, o sea, los grandes trusts financieros, es a donde va. Y de todas maneras, también en el año 64, el personaje de Walter Matthau, cuando estaba hablando también que si el comunismo y tal, es otro paranoico que mucha gente, una gran cantidad, ya está bien aquí, pero que ha pasado ya 10 años de la caza de brujas, que ya está bien, pero estaba de candidato presidencial Barry Goldwater, que era tremendo, pero por eso que esta película en este sentido es una película valiente y abierta, es decir, que ya vale, no empecemos ya con las historias de siempre, que vamos a empezar con otra caza de brujas dentro de 10 minutos con Goldwater, porque Goldwater era la extrema derecha. Digamos, en el debate electoral americano del año 64 tiene las posiciones, digamos, entre comillas, progresistas americanas, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, si comparamos esta película con Los 7 días de mayo de Frankenheimer, claro, la otra era una película llena de estrellas, Kirk Douglas, Burt Lancaster, estaban todos, pero también la paranoia y el golpe militar y la super
derecha que quiere controlar la Casa Blanca, que quería controlarlo todo, ¿no? Ellos tienen unas operaciones paramilitares secretas totalmente. No está mal que hagan estrellas de generales importantes y con una cierta proyección pública, porque actúan muy como estrellas también. No, pero que me refiero que por eso tiene más difusión que esta, donde son anónimos, que es un reparto anónimo, que por eso no ha podido tener la proyección cinematográfica, pero que vista ahora, aparte que os recuerde, y que yo creo que es verdad, aquel mundo intenso que se hacía en las obras de televisión de los años 50, donde los caracteres, los personajes y el texto era lo importante, donde allí de repente en la hora Filco o la hora Philly salía una historia de Paddy Chayefsky o de cualquiera de estos, y lo que contaban era algo muy distinto a lo que se estaba acostumbrando a ver, que eran historias de westerns, de seriales, I Love Lucy, que era muy bonito, retransmisiones de lucha libre, pero que de repente se encontraron con que entraban unos tipos que estaban contando historias de verdad, que eran verdaderamente creadores, ¿no? Y esto transmite ese aire de que si la vemos además con un televisor en forma de cajón de huevo, como eran aquellos entonces, pues esto es muy de verdad, es una película muy sincera, muy auténtica, que te está hablando con una enorme honradez. Lo que transmite es la cotidianidad de los años 60. Yo creo que es lo mejor que se podía hacer en televisión en los años 60, que de alguna manera era verdad y no el cine que se estaba haciendo. Esto lo transmiten todos estos que pasan de la televisión al cine. Eso es clarísimo. Era Marty, 12 hombres sin piedad, que eran esas películas también. Yo creo que una cosa que está bien es una película que plantea un cierto debate, que es de la propia discusión que estamos teniendo ahora, claro. Con otra película normalmente no se podría tener, y plantea un poco un debate de ideas que están en circulación en la vida política americana en ese momento, ¿no? Y de hecho que afectaban al resto de los países, porque los demás éramos allí espectadores pasivos, claro, y no invitados ni informados de la fiesta que había en marcha, pero digamos que hubiéramos sido hipotéticamente por lo menos igual de víctimas en caso de que no os hubiera quedado la cosa a cambio de Moscú-Nueva York, sino que se hubiera generalizado el asunto. Nos hubiera tocado igual en Madrid, que teníamos Torrejón al lado, supongo que repleta de bombas. Y después el otro debate, porque estamos hablando digamos, de lo nuclear, pero también se da mucha importancia en toda la película a la máquina. Y no nos podemos olvidar que por los años 60 y pico fue cuando, creo que fue en Filadelfia, donde se pusieron comercialmente los primeros ordenadores a funcionar. Con lo cual, sobre ese tema, también la película reflexiona sobre hasta dónde y cuestiona a la máquina y nuestro poder o no con la máquina, que también es un elemento, yo creo que bastante fundamental dentro de la película. Como acaba de decir Marías, es una película que levanta, suscita debates e inquieta, porque trata dos temas que a cara al siglo XXI siguen siendo válidos, claro, siguen totalmente siendo válidos. Y sobre todo, ¿hasta qué punto ahora tú no puedes entrar? Antes era como muy difícil entrar en el Pentágono o entrar en la Unión Soviética, pero ahora con esta, llamémosle, Net Generation, de chavales de 10 o 12 años que están metidos en las redes, en Internet, tú igual puedes entrar ya en estos sitios y puedes incluso deformar cosas. No lo sé, pero yo supongo que esto se ha abierto mucho más a ese secretismo que había entonces, que era una cosa que no llegaba a nadie. Nosotros decíamos, bueno, porque claro, la crisis que tú citabas antes, de la bahía de Cochinos y de los misiles, debió ser gorda, esa crisis. Esa crisis estuvieron a punto, yo no sé si ya estaban hablando Khrushchev y Kennedy, pero ahí estuvo a punto de armarse una buena, porque ya no se trataba de tirar misiles, eran cabezas atómicas lo que se iban a tirar sobre Cuba. Entonces, eso se podía más o menos controlar. ¿Hasta qué punto se podrá controlar con todas las redes de información, con el Internet, con todo esto, ese mundo? Ya, ese es el problema que plantea Plans, y que a mí me parece que la película lo plantea, la historia lo plantea, y creo que es lo más moderno de lo que mejor queda de la película, porque hay algo que se dice, y se dice repetidas veces. Dice, la máquina puede tener un fallo, dice, pero ¿quién controla la máquina? Dice, la máquina la controla el hombre. Dice, pero ¿quién da la orden? ¿Quién es el responsable final? Donde los americanos de alguna manera se lavan las manos diciendo el presidente. Pero nosotros tenemos... No, y que demuestra que sí, que es el responsable. Y lo demuestra. Sí, pero pues produce terror no saber quién es realmente el responsable. Voy a poner un ejemplo cercano. Tú llegas ahora y dices, 25 niños peruanos se han muerto
porque les han dado la papilla que estaba envenenada. Dice, ¿quién es el responsable? Tiene que haber un responsable de las cosas finales. Claro, porque es que además, por ejemplo, una historia también de este tipo muy interesante, que es la de Ira Levin, el de La semilla del diablo, que es Chip, el del ojo verde, donde la humanidad, digamos, que acaba adorando a un Chip que es